Hola, muy buenas noches. Yo soy el doctor Adolfo Cuendis y hoy tengo el gusto de coordinar esta sesión académica de la Asociación Mexicana de Cirugía HPV y que me encargó el doctor Melchor, y por ello estoy muy agradecido, y también con nuestros participantes. Como ustedes saben, uno de los temas que más nos apasiona en nuestro grupo, en el GEA González, es pues tratar a pacientes con secciones de la vía biliar, y sobre eso decidimos hacer esta presentación. Hemos hecho un formato con casos clínicos donde podremos compartir algunos de los casos que hacemos, qué es lo que hemos hecho con estos pacientes, y durante el transcurso de la sesión ustedes pueden enviar sus preguntas a través del sistema, y nosotros las iremos monitorizando y trataremos de responderlas conforme vayamos avanzando en la sesión. En caso de que tenga relación con alguno de los casos que se está presentando, pues veremos la forma de responderla en el momento, y si no, bueno, trataremos de responderlas en la mesa redonda final. Y ahora me permito presentar a, a todos nuestros ponentes, y me gustaría empezar con el doctor Fran Serpa, que lo conectamos desde el Ecuador, y muchísimas gracias por aceptar. El doctor Serpa se encuentra en Quito, él trabaja en el Hospital Metropolitano de Ecuador. Él ha hecho en el Ecuador tres programas de trasplantes en su país. Él está entrenado en Brasil y es un cirujano HPV y del aparato digestivo, y pues tenemos el gusto de poder compartir y acercar los lazos con Latinoamérica, que creo que es muy importante que también estrechemos estos lazos con nuestra comunidad latinoamericana. Muchísimas gracias, doctor Fran Serpa, por aceptar. El segundo de nuestros invitados, creo que su solo nombre pues es una persona admirable y que no necesita mayor presentación que su nombre, que es el doctor Miguel Ángel Mercado, que nos acompaña desde acá, de la Ciudad de México. Y pues creo que no hay mucho más que decir del doctor Mercado, más que pues es el líder mundial en este tema, en la reparación de las lesiones de vía biliar. Y me he tomado la libertad de pedir a uno de nuestros residentes que está cursando con nosotros en el GEA González el R5 de cirugía endoscópica, el doctor Gabriel Rangel, que nos platique un poco sobre los casos que hacemos en el hospital, y él nos va a hacer favor de hacer esa presentación. Y sin más, pues nos vamos directamente a presentar la primer ponencia, que queda a cargo del doctor Fran Serpa. Doctor, por favor, muchas gracias y bienvenido. Buenas noches con todos. Gracias a ti por la invitación. Un saludo cariñoso al doctor Mercado, en realidad un gran referente en toda Latinoamérica y en el mundo sobre la vía biliar. Pues un gran honor poder estar participando. Un saludo a todos los que están siguiéndonos por la red, ¿no es cierto? Y ojalá pues les pueda servir de algo esta presentación de casos, y ojalá genere más dudas que certezas para poder discutir sobre los casos. ¿Sí? Entonces, voy a pasar a compartir la pantalla para poderles presentar. Entonces, vamos a comenzar. Denme un segundo, ya les comparto. En realidad, para estos casos clínicos he decidido presentarles un caso que tal vez no es de los más comunes ni de los más dramáticos, aquellos que lesionan toda la vía biliar, que son lo que acostumbramos presentar, sino un caso un poco diferente. Y voy a comenzar así. Esta es una paciente de 28 años, sin ningún tipo de antecedente patológico de importancia, que consulta por un cuadro dispéptico de moderada intensidad, de causa inespecífica. Al examen físico está nictérica, sin dolor. En realidad no tenía ninguna sintomatología relevante. El laboratorio era normal, ¿sí? Le piden una ecografía, como acostumbra ser de rutina cuando hay algún cuadro de dispepsia, y identifica un cálculo en la vesícula. La pared de la vesícula es normal, un cálculo de 5 milímetros. Entonces, le plantean como diagnóstico de la ecografía
una colelitiasis y le plantean una colecistectomía laparoscópica, como acostumbra suceder en la mayoría de las veces que se diagnostica un cálculo en la vesícula. Entonces, ahora les voy a mostrar un video bien cortito de la cirugía. Como ustedes pueden ver, es una vesícula de paredes finas, sin aparente enfermedad crónica, el hígado normal, y el cirujano empieza por disecar con 4 rócares, importante mencionar, y tal vez algo que les va a llamar bastante la atención es el uso del electrobisturí, ¿sí? Pero como ustedes pueden ver, no hay ningún cuadro inflamatorio agudo, es una cirugía totalmente electiva, aparentemente sin mayores complicaciones, y el cirujano procede a liberar la parte posterior del bacinete de la vesícula con uso de energía eléctrica, ¿sí? El monopolar y la pinza del Maryland. Continúa disecando. Libera la parte posterior de la vesícula. Este video dura unos 2 minutitos. Como pueden ver, aquí en la parte inferior está el colédoco, un colédoco relativamente fino, ¿sí? Y tenemos la vesícula aquí. Hace énfasis en liberar la pared posterior con el uso del electrobisturí. Tenemos unos 10 segundos más. Hay un pequeño sangrado, aparentemente ha identificado el cístico. Está el bacinete. Identifica la vía biliar y listo. En esos 2 minutos más o menos del video lo hubiese hecho más corto, pero quería mostrarles a ustedes algunas características de la cirugía. En ese pequeño segmento ya se produjo una lesión de la vía biliar. Como ustedes pueden ver, es un paciente sin una enfermedad crónica, sin una dificultad, no es una persona con obesidad, no es un caso difícil, pero lamentablemente estos pacientes son los que más sufren de lesión de vía biliar y lamentablemente son las peores complicaciones. Entonces el paciente en su primer día postquirúrgico tuvo un buen control del dolor, toleró la dieta, estuvo ambulatorial, los signos vitales estuvieron normales, recibió el alta con analgésico y un poco de enzimas digestivas. El paciente se mantiene con dolor durante 4 días, se mantuvo el analgésico, se le atribuyó al postoperatorio de la cirugía, el dolor se intensificó y se acompañó de fiebre y acude a la emergencia. En el examen físico el paciente está con escleras ligeramente un tinte subictérico, dolor a la palpación en epigastro, hipocondrio derecho y flanco derecho. Se realiza exámenes de laboratorio y una ecografía abdominal. El laboratorio ya tenía una leucocitosis, un desvío para izquierda, ¿sí? 80 neutrófilos, una leve alteración de las enzimas hepáticas, ¿sí? En el eco se observa líquido de moderada cantidad en el espacio de Morrison y en el lecho de la vesícula. Se hace una colangioresonancia que refiere una fuga de bilis hacia la cavidad abdominal sin disrupción de la vía biliar. La vía biliar se ve íntegra. En el plan se hace un diagnóstico de un bilioma, se sospecha de lesión de la vía biliar y se le plantea una cirugía laparoscópica para explorar la lesión. Esta es la reoperación. Este paciente acude a nuestra institución
después de haber sido operado en otro lugar, y ustedes pueden ver que ya hay un bilioma. Se ve el lecho de la vesícula, se ve líquido, ¿sí? 4 días, no hay adherencias firmes, ¿sí? Se ven los clips, se ven la arteria clipada, ¿sí? Aquí están los clips, estamos en el lecho de la vesícula. Se busca por dónde es la fuga. Aquí un poco más claro. Tenemos el cístico, está clipado. En un inicio se pensaba que era una fuga del cístico, pero no se identificó. Cuando vemos un poco más proximal, vamos a encontrar de dónde salía la bilis. Un poquito de paciencia, ahí estamos. Y en el fondo hay una fuga de bilis. ¿Sí? Entonces, ya se hizo una colangiografía previa, que ya les voy a mostrar, la vía biliar, y también se hizo una cateterización del ducto por donde fugaba bilis, y también se hizo una colangiografía para ver con qué conectaba. Utilizamos esta pinza que tenemos en el hospital para poder hacer la colangiografía. Está casi terminando este video. Bueno, vamos a dejar para después, que como terminó, dejamos un drenaje al final. Esto es lo que nosotros encontramos. ¿Sí? En ese catéter que ustedes vieron, hay estos ductos de los segmentos laterales del hígado que se contrastan. La colangiografía era esta, ¿sí? Ustedes pueden ver la vía biliar principal está normal. Esta es la colangiografía intraoperatoria a través del cístico, y aquí hay la alteración de la vía biliar de los segmentos laterales del hígado. Segmento 7. 6, 7, perdón. Entonces, el diagnóstico postquirúrgico fue un bilioma, una lesión de la vía biliar Strasberg B, y la cirugía fue una laparoscopía exploratoria, más una colocación de un drenaje y lavado de la cavidad abdominal, más una colangiografía transquirúrgica. Y con eso, pues podemos después analizar cuál fue el tratamiento más adecuado y qué se puede hacer, porque hay varios tipos de tratamientos en este tipo de lesión. El paciente en el postquirúrgico con adecuada evolución toleró la vía oral, buen control del dolor, el drenaje productivo en poca cantidad. Se decide el alta y se sometió a seguimiento. Este es el caso que yo les quería presentar, ¿sí? Entonces, aquí hay algunas preguntas que podemos dejar para contestar después, o como ustedes vean, lo mejor. ¿Qué tipo de lesión observó? Ya les contesté, pero ¿y qué haría usted en esta lesión? Eso sería lo más importante. O si ustedes piensan que con esa colangiografía había otra lesión. Tal vez aquí podemos ver ya un poco ampliado. Recuerden, si quieren volvemos a ver el video, pero aquí había un ducto lateral que fue quemado y que en el momento no fue observado, que es básicamente lo que usted puede ver tanto en las lesiones de tipo B o C. En este caso, más se asemeja a la C porque quedó abierto el ducto distal, el proximal no mostraba, el proximal quedó abierto y el distal estuvo sellado. Sí, fue una quemadura y que a los pocos días se manifestó con un bilioma. Entonces, el tipo de lesión ya hemos dicho. El mecanismo de la lesión es una lesión térmica. El tratamiento, ¿de qué va a depender? Pues
de que sospechemos de esto. Y yo siempre hago énfasis en estos casos, y lo voy a decir ahora en esta sesión, y quiero saber el criterio del doctor Mercado con toda esa experiencia. La literatura dice que estos ductos son aberrantes, pero yo siempre digo que esta es una variante de la anatomía, porque yo siempre bromeo con esto y digo que hay gente que tiene ojos claros y otros que tienen ojos cafés. Sin embargo, ninguno de ellos son aberrantes. Esta es la anatomía normal, ¿sí? Más o menos el 6% de las personas pueden tener esta variante de la vía biliar, y es causa muy frecuente de lesión inadvertida, porque en realidad son ductos muy finos, y mientras más confiados estemos y no sospechemos de esto, pues posiblemente vamos a tener más de estos casos. Tal vez lo más importante también es el momento del diagnóstico, si lo hacemos en el intraoperatorio o cuando lo hacemos, y también muy importante es quién va a reparar esta lesión, porque cada vez que se lesiona la vía biliar y el paciente ha sido manipulado más veces, cada vez va a ser más difícil la reparación y las complicaciones son mayores. De preferencia, cuando nos derivan los pacientes con algún tipo de lesión de la vía biliar, y si fue por laparoscopía, yo les pido o que me hagan un gran esfuerzo en que me faciliten los videos, porque creo que con esto uno, a más de poder aprender, puede enseñar. Y por eso es que tengo este video y tengo algunos más también que en algún momento los podemos mostrar. Pero ese era el caso que les quería presentar, no un caso muy complejo, o como este, por ejemplo, que aprovecho ya solo para terminar, que podemos discutir también. Esta es una cirugía con 3 trócares, ¿sí? Es el primer error. El segundo es que utilizan una óptica de 0 grados, que no lo hago nunca, ¿sí? Y como ustedes pueden ver también, es un paciente sin una patología crónica. Es un paciente totalmente una colelitiasis, básicamente, un diagnóstico de colelitiasis. Ustedes pueden ver que cuando se utiliza solo 3 trócares, pues la presentación no es la mejor, y comenzamos con la colocación de clips. Y les muestro esto porque a veces a la gente le gusta ver esto más que el otro que les presenté, pero este va a ser bien rapidito, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver en este, inclusive el clip no alcanza a cubrir toda la espesura del conducto, ¿sí? Aquí ya hay un corte, ¿sí? Otro corte, empieza a salir bilis, ya vemos un ducto al fondo, las cosas ya empiezan a complicarse. Y lógicamente el usar 3 trócares no facilita en nada, en realidad. Entonces, un paciente joven, asimismo, otro corte, ¿sí? Y es aquí una de las cosas peores que uno puede hacer, que es aplicar energía eléctrica, ¿sí? Porque la lesión se expande. Está terminando. Entonces, como ustedes pueden ver, en los 2 casos el cirujano nunca percibió que estaba lesionando la vía biliar. Y eso es lo que generalmente sucede. Uno piensa que lo está haciendo de forma adecuada. Y yo, cuando tengo un poco de duda en el quirófano, no tengo ningún problema en preguntarle, así sea al interno, si es que él también está convencido de las cosas, porque cuando uno hace las cosas, cree que está haciendo bien. Uno no va a lesionar una vía biliar. Uno piensa que lo está haciendo de forma correcta. Pero a veces es bueno una persona que esté de fuera, que nos pueda decir, oye, no me parece, o nos cuestione. Creo que es la mejor prueba
para continuar cuando las cosas no están fáciles. Pero ese básicamente eran los dos casos y voy a dejar de compartir porque no tengo más de esto y estoy ahí para lo que ustedes digan o las cuestiones que tengan. Muchas gracias, doctor, por el caso, muy interesante. Yo tengo un par de preguntas. En el primer caso en el que tiene una lesión tipo C, ¿no? Con el bilioma y este conducto pues desconectado, veo que lo que hizo fue solo drenarlo y después, ¿qué le ofreció al paciente? O sea, ¿el paciente se perpetuó la fístula o dejó de dar bilis? ¿O cuál fue como el destino de ese caso? Bueno, no había colocado justamente para crear un poco de expectativa. Con ese catéter le inyecté cianocrilato en ese ducto que estaba perdido ahí y dejé drenada la cavidad. Y como este me fue bien, también tengo uno que no me fue bien y tuve que ir para otro tratamiento que fue la resección de ese segmento del hígado. Sí, pero eso es lo que hice en este paciente y tuvo una buena evolución. Se cerró, aparentemente no era un ducto que producía mucho y posiblemente consiguió cerrar, pero otro paciente de las mismas condiciones, idéntico, no cerró y tuve que someterle en el postoperatorio después de 2 meses de una fístula que se mantuvo a una resección de los segmentos laterales del hígado. ¿Y usted consideraría en algún momento reconstruir ese conducto? Es decir, hacerle una colangioionostomía a ese conducto antes que resecar el hígado. ¿Lo hace, no? Ya lo hice también y tuve la ventaja que el ducto se había cerrado y estaba solo dilatado y lo pude hacer, pero hoy en día yo tal vez me cuestionaría, creo que se me hace más fácil y menos mórbido hacer la resección del segmento lateral a hacer una biliodigestiva con una asa y colocar con una vía biliar y una asa. No sé cuál sea la experiencia del resto de gente, pero creo que hacer una resección de los segmentos laterales me siento más cómodo. No tengo problema en hacer eso. Doctor Mercado, ¿qué consideración tendría? Bueno, gracias Adolfo por la invitación. Ahorita no había tenido oportunidad de hablar y saludos a todos. Muy interesante el caso que presenta el doctor Serpa. Este caso que hemos puesto, a mí me parece una lesión tipo C. Y el abordaje que hace inicialmente el cirujano, C porque tiene fuga. En la B usualmente corta uno el conducto, pero no hay escape. Y a veces, tardíamente, el conductito se necrosa donde está la grapa y se transforma en una lesión B a C. Y yo creo que aquí el abordaje que hace el cirujano hace por los dos lados, por adelante y por atrás, para lograr una visión crítica. Y pues sí se atraviesa un conducto que yo coincido con el doctor Serpa, no, pues son variantes de la vía biliar y aparece ese conducto que tiene una lesión térmica. Ahí lo que ocurre es que no completa la visión crítica. Es altamente probable que si viera la visión crítica podría ver que se atraviesa ese conducto. Queda duda si el cístico desemboca en ese conducto posterior derecho, que no es infrecuente que el conducto desemboque y es lo más probable, es decir, que el cístico desemboca en ese posterior derecho. Y entonces por eso no escapa proximal. A veces que tienen una lesión realmente de un conducto que se atraviesa completo, pero aquí se escapa de los dos lados, proximal y distal, el conducto accesorio. Y aquí da la impresión de que, como no escapa del lado de la vía biliar, da la impresión de que entonces el cístico llegaba, un cístico que puede ser muy pequeño, que llega al conducto derecho posterior. Y entonces plantea la lesión tipo C, que es una lesión compleja en el sentido de que uno tiene que reflexionar bien qué hacer con ella. Yo comentaría que cuando uno lo encuentra y ya encontró lo lesionado, se me hace una buena conducta hacer una colangiografía para
intentar ver si no es un conducto dominante, porque aún los derechos posteriores a veces son extraordinariamente dominantes, es decir, los segmentos posteriores derechos, el 6 y el 7, son los que dominan en ese lóbulo. Y entonces ahí está uno realmente con que el que drena el 5 y el 8 es probablemente drena una parte del hígado más pequeña. Y entonces ahí tiene uno las siguientes alternativas, y eso lo hemos reflexionado muchas veces en nuestros escritos. Uno puede ligarlo, es decir, hacer una ligadura y esa ligadura producir una cirrosis viral secundaria por obstrucción del conducto. Yo creo que no debe uno poner un percutáneo en ese conducto porque deja uno extraordinariamente vivo los dos segmentos. O sea, drenarlo al exterior, producir una fístula biliar externa, hace que esos lóbulos, incluso como son dominantes, nunca cierran. Entonces, no es una buena circunstancia el tener un conducto tan dominante que lo puede uno dejar de esta forma. Yo lo que he hecho, mucha gente, y yo creo que es una muy buena conducta, dejar una fístula biliar externa que al paso de unas semanas, María, se ocluye y si no se coloniza la bilis, si no pasa nada, el segmento se hace cirrótico biliar secundario y se atrofia. También tengo algunos casos que los he derivado. Y es una derivación extraordinariamente compleja, es muy pequeñita la vía biliar. En uno de nuestros cursos, Bill Meyers presentó un video donde hace una anastomosis con 4 puntos. Muchas veces le ponen una férula transhepática transanastomótica para mantenerla permeable. Y muchas veces lo que uno hace es hacer un aporto de ese conductito, hacer un aporto enterostomía, de tal forma que al rato se cierra. En mi experiencia, 50% de esas derivaciones se cierran. Funciona transitoriamente, transforma una fístula biliar externa en una interna hacia una asa de yeyuno desfuncionalizada y logra uno que entonces paulatinamente se va a cerrar, porque es un conducto muy pequeñito, en general tiene una circulación muy deficiente y entonces se va a cerrar. Luego, yo he hecho algunas cosas que no me han funcionado, he embolizado la vena porta para que se atrofie. En un ratito la calidad de la bilis cambia y días después vuelve a ser lo mismo, o sea, colaterales de los segmentos anteriores se van hacia atrás, entonces no tiene ningún sentido, son muy poquitos casos los que tengo, pero no tiene ningún sentido embolizar la porta. Y luego, en una fístula que no se puede controlar, efectivamente lo que propone el doctor Serpa, hacer una resección de esa parte del hígado, que con las formas actuales, las publicamos hace unos 20 años, cuando tuve la resección hepática, pues no había armónicos, no había una serie de cosas que ahora disponemos, y la resección hepática era un poquito más aparatosa para el paciente, pero yo también no dudaría, en un caso de que no lo pueda yo cerrar esa fístula, hacer una resección. Entonces, tenemos casi 20 casos de resecciones de segmento posterior derecho. Se propone, y Ismael Domínguez me pone por aquí, el utilizar acetato. Yo no lo he hecho, pero se puede ocluir. Había una látex, en Alemania lo vendía, se llamaba Etibond, que era así como, es látex, que lo inyectaba uno y ocluía el conducto, se usaba para los conductos pancreáticos también. Pero yo en este caso, yo creo que fue buena la conducta, dejar un drenaje transitorio, esperar, ver cuánto gasta, debe ser una fístula relativamente de gasto alto, de 200 para arriba, porque es un segmento, o sea, se ve que es un lóbulo posterior no dominante, pero sí suficientemente grande, y esperar a que cierre solo. Juan Sarmiento también les hace lo mismo, nos espera, y yo la dejaría un ratito así. Tenemos un par de casos así que semanas después intentamos derivarlos, pero es muy difícil encontrarlos, y el pronóstico de la derivación es muy malo. Entonces, yo también prefiero dejarlos a que cierren solos, y en todo caso que se perpetúen, intentar una derivación, y si no, hacer una resección no tan extensa. A veces puede uno dejar
parcialmente, no una marcadísima así, donde ligar los pedículos de los dos segmentos que son muy trabajosillas, sino que realmente se puede hacer una disminución del parénquima de los segmentos posteriores, reducir el parénquima un 70%, 80% y dejar que el resto se atrofie. Pero yo creo que es un caso que plantea una disyuntiva interesante para manejarlos. Por último, he visto un par de casos donde, interesantemente, el radiólogo pone un percutáneo, deja que se haga un trayecto, el endoscopista se mete al duodeno, perfora el duodeno y ya saca una prótesis que se la conecta de alguna manera con el conducto y entonces hace una fístula al duodeno artificial, pero todas en las que uno base la permeabilidad de una derivación en una sonda, en cuanto uno la quite se va a cerrar. Entonces son unos portentos radiológicos, endoscópicos, el utilizar estos puentes y poner unas dobles colitas de cochino, pero en cuanto la quite uno, se va a cerrar. Y tener catetercitos ahí, pues es cálculos, colonización y no es buen pronóstico. Pero yo creo que lo que plantea el doctor Serpa es muy bueno, perdón porque me extendí, pero dejarlo un drenaje externo que se cierre solo, sino intentar una derivación de esos dos segmentos que se puede a veces con un mal pronóstico y si no convencerlos de una resección parcial, que inclusive se podría hacer con el laparoscopio. Ahora que todo el mundo está aficionado, es una resección relativamente sencilla en un hígado realmente sano que se puede hacer con el laparoscopio sin ningún problema. Muchas gracias, doctor. Creo que muchas de las preguntas que nos hicieron en el foro se han respondido con los comentarios previos. Únicamente hay alguna insistencia en preguntar, doctor Serpa, si haber hecho una CEPRE con una papilotomía hubiera sido de utilidad en este caso que nos presentó. No, porque la vía biliar no estaba conectada con la vía biliar principal, digamos, el ducto que estaba lesionado no conectaba con la vía biliar principal. Claro. Entonces, eso uno lo hace cuando necesita disminuir la presión de la vía biliar para que disminuya el drenaje externo, sí, de la vía biliar, pero no era el caso. En la colangioresonancia, que no era nuestro, sí, uno se mete, perdón, doctor Serpa, que se mete uno y rompe uno la placa cística y realmente tiene una fuga de un conducto derecho que sí está conectado con la vía biliar, que uno lo califica como un LUSCA, sí tiene utilidad, pero coincido totalmente con usted, no tiene maniobras endoscópicas, no tienen lugar en este tipo de respuesta. Muy bien, pues ya resolviendo esta duda, vamos a darle paso a la siguiente presentación que quedará a cargo del doctor Gabriel Rangel, que va a presentar un caso de nuestro hospital. Y pues Gabriel, sin más, por favor, adelante. Primero que nada, agradeciendo la invitación, doctor. Vamos a iniciar. El primer caso se trata de un paciente masculino de 24 años de edad al momento de la colecistectomía, 29 años actualmente, con un índice de masa corporal de 20. Como antecedentes de importancia, el 8 de junio del 2015 se realizó una colecistectomía abierta programada en un hospital general de zona. De los hallazgos que nos refirieron, se reportó una colecitis aguda con una disrupción de la vía biliar advertida. En ese momento, el cirujano decide realizar una reparación primaria con una coledocorrafia y se egresa el paciente de sala de quirófano. El paciente presenta una evolución tórpida con dolor abdominal y datos de respuesta inflamatoria sistémica, por lo que 7 días posteriores a esta cirugía se realiza una laparotomía exploradora donde se encuentra un bilioperitoneo de 3000 cc's y se realiza el secado de la cavidad, ligadura de la vía biliar principal y colocación de un drenaje. Posterior a esto, se decide el envío a tercer nivel de derechohabiencia y ya en su estancia en el tercer nivel, el 19 de junio se realiza una CEPRE donde se evidencia una dilución completa de la vía biliar principal. 7 días después realizan una colangiografía percutánea donde se corrobora dicha disrupción y se identifica la presencia de una fístula bilioentérica espontánea.
Durante esta evolución, el paciente presenta una disminución del gasto biliar hasta nulificarse, y motivo por el cual, y la disminución del dolor y sin presentar datos de respuesta inflamatoria sistémica, se decide el egreso del tercer nivel al presentar aparente derivación biliodigestiva espontánea. El paciente cursa durante los próximos 6 meses con múltiples cuadros de colangitis, autolimitados y con manejo médico extrahospitalario. Sin embargo, se agrava durante 5 días, por lo cual acude a un hospital regional de alta especialidad, se ingresa bajo el diagnóstico de una colangitis moderada y se realiza nueva CEPRE. Se corrobora la disrupción de vía biliar. En ese momento el reporte de la CEPRE lo catalogó como una Strasberg G3 y se realiza la referencia hacia el hospital GEA. A su ingreso ya en el 2016, el 8 de marzo, en el Hospital Gea González, el paciente solamente presenta dolor en hipocondrio derecho, sin ictericia o datos de abdomen agudo en ese momento. A sus laboratorios de ingreso, el paciente no presenta leucocitosis o neutrofilia, presenta una hiperbilirrubinemia de patrón obstructivo con una elevación de las transaminasas. Se realiza a su ingreso una colangioresonancia, donde podemos ver aquí la reconstrucción, donde se evidencia la vía biliar intrahepática dilatada, una disrupción de la vía biliar y la fístula bilioentérica comentada. Se realiza una tomografía computarizada, donde se descarta la presencia de un bilioma y se corrobora en este momento también se descarta una lesión vascular asociada. Por lo que se decide la programación quirúrgica. El tiempo entre la colestectomía y la realización del hepático y ayuno anastomosis fue 9 meses y 6 días, por lo cual se categorizó como una reparación tardía. Se le dio un ASA2 y bueno, este es el presente video de la cirugía. Se realizó una reconstrucción robótica de la vía biliar por el doctor Adolfo Cuendis. Se inicia la realización de la Y de Rux. Cabe mencionar que esta se realiza vía laparoscópica al no contar con el grapeo robótico en nuestro país. Se realiza el docking del robot y se procede a realizar la disección de la placa iliar. En este paciente se realiza la liberación de las herencias con el apoyo de la energía del robot y la visualización que este sistema permite. Se identifica la fístula bilioentérica ya documentada, se realiza la disección de la misma. En este caso se presenta la salida de bilis, se identifica la vía biliar y el duodeno, se realiza, como en todos los casos, y también como lo mencionó ahorita el doctor Serpa, una colangiografía, se evidencia una disrupción de la vía biliar, una E1, se identifica, se procede a realizar el cierre de la fístula en la primera porción del duodeno con un polipropileno 3 ceros con puntos simples intracorpóreos. Vemos la facilidad de realizar este tipo de puntos con el dispositivo robótico y se prosigue con la disección de la placa iliar y la identificación de la vía biliar. En este momento se va a proceder a realizar la apertura de la vía biliar principal. Como ahorita lo podemos ver. Se realiza la apertura y se le realiza la coledocoscopía. En este caso se evidencia la no presencia de litos residuales, algo importante para el pronóstico de la anastomosis. Se realiza la ampliación hacia el hepático izquierdo con técnica de Hepkunot y se realiza la liberación de los bordes ya para la realización de la hepático y ayuno. Esta se manufactura con dos líneas de suturas en un plano, utilizando monofilamento absorbible 4 ceros, barbado, realizando con una línea de sutura el plano posterior y, como ahorita lo vamos a visualizar, el plano anterior con otra línea de sutura. Se realiza el corte de la línea posterior. Ahorita se va a ver todo el plano posterior cerrado y la cara anterior de tanto del conducto como del asa para la realización del cierre del plano anterior. Y pues bueno, la facilidad con los puntos ya comentados con el dispositivo robótico.
Posterior a la realización de la hepático Y1, en este paciente se realizó una prueba neumática con el apoyo de la endoscopía transoperatoria para no presentar fuga en ese momento. Y también el Hospital G. González siempre, en la medida de los casos, realiza una pexia del asa bilioentérica hacia el apéndice sifoides para en dado caso de ameritar una posterior rehabilitación endoscópica con técnica de Houston-Chen. Perdón por haberme salido. Y bueno, dentro de la evolución postquirúrgica, el paciente tuvo un sangrado estimado de 100 cc's, el tiempo operatorio fueron 3 horas, los laboratorios postquirúrgicos inmediatos, bueno, se presentó solamente una leucocitosis, un aumento de la alteración de las pruebas hepáticas por el periodo postoperatorio, se reinició la vía oral al primer día postoperatorio y el tiempo de estancia intrahospitalaria fueron de 5 días. El paciente durante su seguimiento, su última consulta fue la cita a los 3 años. Actualmente ya cuenta 4 años, 4 meses de la hepático Y1 anastomosis y pues bueno, cumpliendo con el periodo de la permeabilidad primaria. Aquí podemos visualizar el resumen de sus laboratorios durante su seguimiento, donde ya en los últimos laboratorios se presenta una disminución de las pruebas de funcionamiento hepático, sobre todo la de la fosfatasa alcalina, y pues bueno, los valores normales de la biometría hemática. Y bueno, también se realiza dentro del protocolo en el G. González una colangioresonancia al año de la cirugía, donde en esta imagen no se evidencia complicaciones de la anastomosis hepatoduodenal y el código distal sin alteraciones. En las del tiempo, doctor, no sé si... Yo creo que discutamos este caso y vemos si queda tiempo para un segundo caso, ¿te parece, Gabriel? Hay algunas preguntas en el foro y me gustaría compartírtelas. Uno es, nos preguntan cómo se hace una colangiografía con los brazos robóticos, con el robot encima, y todo ahí es una variación del docking, en donde hacemos un docking poco convencional, dadas los lineamientos que sugieren las compañías de la cirugía robótica, y eso nos permite ganar unos centímetros quitando solo un brazo y nos deja hacer colangiogramas dinámicos, es decir, que podemos estar cambiando el catéter de conducto para poder estar haciendo colangiografías dinámicas y no tener que retirar todo el equipo para hacer las colangiografías. Y la otra es que si usamos siempre sutura barbada, desde que entramos en la era del robot hemos usado sutura barbada, incluso previo a esto hicimos un estudio con 90 coledocorracias con sutura barbada con el doctor Fernández de Puebla, hicimos un trabajo conjunto y nos resultó una sutura de mucha utilidad y de muy poca morbilidad. Siempre ha sido un tema si generan ahí estasis en las barbitas y que generan litos, pero la verdad es que tenemos un pool de pacientes que supera los 200 casos con suturas barbadas y no hemos tenido un solo caso en que podamos decir que hayan hecho litos por las barbitas. Bueno, esas eran las preguntas del público y aquí pues abro el micrófono al doctor Serpa, al doctor Mercado, para que nos den su opinión o preguntas acerca de este caso. Doctor Serpa, ¿no quiere opinar o quiere? Bueno, yo sí, muchas gracias, doctor Mercado. Felicitarles, nosotros en nuestro centro también tenemos un robot, pero ir avanzando en la cirugía biliar nos parece medio complicado todavía, pero creo que este caso es un caso que, a pesar de que ya tiene 3 años, me imagino que su experiencia ahora será mucho mayor, pero es uno de nuestros anhelos empezar a operar la vía biliar también con el robot. Pero se nos hace medio difícil porque primero los costos a nosotros se nos hacen medio complicados en realidad. Y creo que tenemos que vencer ese obstáculo todavía en nuestro país. Pero felicitaciones, y en realidad es una herramienta muy valiosa para el cirujano principalmente y para el paciente también, la facilidad con la cual se la puede hacer, porque hacerlo por laparoscópica también se lo puede hacer,
pero indudablemente el robot ofrece otras características que facilitan muchísimo al cirujano el procedimiento. Felicitaciones nada más, doctor Cuenca. Muchas gracias, doctor. Doctor Mercado, su opinión acerca de este caso, cuéntenos, por favor. Sí, gracias, Rodolfo. Yo siempre he admirado mucho tu trabajo que haces con el laparoscopio y el robot. Unas cosas nomás para precisar. Es muy difícil que el endoscopista haga el diagnóstico del nivel de la lesión. O sea, en una retrógrada, asegurar que tiene una E3 es complejo porque puede ser que alguien tenga una confluencia muy baja y entonces lo que uno ve como remanente de vía biliar esté realmente a nivel de la confluencia, ¿no? Entonces, es interesante que el endoscopista nos reporte simplemente que no tiene continuidad de la vía biliar y que entonces va a requerir de un tratamiento quirúrgico. Y por otra parte, sí se ve muy bonito. Yo he visto varios videos tuyos y siempre son muy atractivos, tanto con el laparoscopio como con el robot. Y lo único que a mí, inclusive en este tipo de lesiones así tan sencillas, perdón por decir sencillas, nunca hay una sencilla, pero que tiene una vía biliar extrahepática suficiente, de un calibre adecuado, siempre las hago muy altas para impedir que en el proceso de disección y en el proceso uno la devascularice y tardíamente tenga una estenosis por isquemia. Entonces, pero pues sí, la forma de hacerla, yo creo que fue muy adecuada. Hay veces da la impresión así como una derivación digestiva de una pancreatodenectomía, donde uno tiene una vía biliar de muy buenas características, amplia, con muy buena circulación, y uno puede lograr una anastomosis sin tensión de una buen calibre. El tipo de suturas, yo creo que las barbitas, yo no, las monofilamentos que yo uso no dejan barbitas, pero sí dejan nudos. Entonces, por eso los hago evertidos, para que el nudo quede por fuera, incluso la pared posterior. Y probablemente en este caso, interesantemente, uno podría asumir hacer un surgete continuo en la pared posterior, sea muy amplia, y entonces no dejar. Yo no he usado las suturas barbadas, yo uso monofilamentos 5 ceros absorbibles que con los nudos evertidos para que queden por fuera y entonces evitar estas cosas, pero en esencia una derivación tan amplia con las barbitas que se van a absorber y se van a ir con certeza, no creo que dé problema. Yo veo más problemática las barbitas en vías biliares muy delgaditas, donde sí es crítico tener un sitio donde pueda haber colestasis, o sea, una alteración de la biliodinamia. Pero la derivación se ve muy bien, está muy bonita. Yo no estoy acostumbrado. Debe haber ahí en el instituto hacer colangioscopías transoperatorias, porque como cirujano a la antigua, yo opero siempre con la mano. Y entonces todo lo hago con palpación y yo mi colangio lo hago con un dilatador. Entonces, en el dilatador ya me acostumbré por lustros a meterlos, a identificar los conductos derechos, izquierdos. Llego uno a obtener sensibilidad de mi instrumento, del dilatador, que cuando toca uno un cálculo lo siente uno, y entonces, y claro, si son muy chiquititos, pues con esa derivación de ese tamaño no se van a atorar. Pero bueno, son formas yo las hago estas con un dilatador, exploro los conductos y en este caso que se ve muy bonito, pero siempre intento hacerlas lo más amplio que puedo. Entonces, aquí me hubiera ido un poquito por el izquierdo, incluso bajar un poquito la placa y hacerle a un izquierdo una lateral, lo más amplia que pudiera, porque ha tenido muy buen pronóstico. Yo creo que tiene muy buen pronóstico, está muy bien hechecita, pero yo creo que haciéndola muy amplia, lateral, en un conducto sin alteración de circulación, sin isquemia, sin nada, se puede hacer una derivación amplia. Yo creo que fue excelente la condición muy tentador
y cuando tiene esta fístula biliar interna, el endoscopista la puede identificar y puede intentar dilatarla, pero son anfractuosas y tienen pronóstico malo, drenan mal. Entonces yo no creo que una fístula biliar interna espontánea, yo he visto hasta el colon, lo cual es una tragedia. He visto fístulas biliares internas al colon y ya se imaginarán la colonización y todo lo que pasa. Pero sí es muy bueno siempre convertirlas, no caer en la tentación de volver a hacer una sobre tu reparación. Al principio pensé que ibas a hacer una coledocododeno o un hepatododeno, que se ve muy antojadiza. A mí no me gusta el hepatododeno porque para estas que, como dices tú, claramente, ahora sí que 4 años se me hacen cortos, o le tengo que garantizar por 30 años. No me acuerdo que la edad de la paciente, pero tiene uno que hacerla lo más amplio que se pueda. Entonces, una coledocododeno siempre tiene reflujo de contenido alimentario que no es muy bueno ni deseable. Entonces, una asa desfuncionalizada, así como la hiciste, y quedó muy bien a la altura que la hiciste, muy bonita con el robot. Ya, yo no lo he visto hacer en vía biliar. Yo creo que tú tienes una de las experiencias más amplias que hay en reparación de vía biliar. En Estados Unidos yo he platicado con varios cirujanos interesados y per se ni abiertas ni laparoscópicas. Hay tantos centros donde las hacen y tienen tan pocos casos, y yo creo que tienen menos lesiones que nosotros, que entonces ellos, de aquí que desarrollan una curva de aprendizaje con el robot, e insisto, tienen su cicatricita, la recuperación, como tú ves, hay que estar esperando que no fuguen, que tengan tránsito, que la derivación de abajo no se obstruya, que la yeyuno no sangre, o sea, todas estas cosas que uno tiene que ver. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y que no sé si lo hagas con el robot, yo siempre libero todo el intestino. Precisamente tuve un caso muy reciente donde cuando uno no libera todo el intestino, como uno conecta la vía biliar directamente al intestino, cualquier íleo, cualquier obstrucción intestinal, cualquier suboclusión, como el caso que tuve, aumenta muchísimo la presión intraluminal y entonces tiene flujo retrógrado intestinal, el asa y bota la anastomosis. Entonces, yo siempre ando revisando el intestino completo, cuando menos hasta la ileocecal, para que no me quede nada adherido, con la idea de que no vaya a ocurrir esto que ocurre muy raramente. Lo traje a colación porque me acaba de pasar, pero que hace un hilio muy prolongado el paciente y entonces no vacía bien la patio de ayuno. Pero yo creo que te quedó muy bonita y qué bueno. No sé cuántas lleves ya, Adolfo, cuántas robóticas lleves ya, pero bueno, tienes esta habilidad de laparoscopio y el robot, lo cual es muy bueno. Sí, muchas gracias, doctor. Llevamos más o menos, robótica se hicieron 60, estábamos a punto de arrancar de nuevo el programa robótico cuando se vino la pandemia y pues nuestro hospital perdió todas las áreas del quirófano central, entonces el robot quedó ahí atrapado en el covidiario, pero pues pronto esperemos reanudar la experiencia. Nos quedamos en 60 y laparoscópicas deben ir casi unas 100. Entonces, pues la experiencia en mínima invasión que tenemos es creo que buena, ¿no? Estamos haciendo ahí pues la cuestión de darles mucho seguimiento para poder ofrecer números de largo plazo, que yo creo que, pues siempre lo hemos dicho, es lo más importante con estos pacientes. Aquí hay algunas preguntas en el chat que me voy a permitir responder porque son directamente del caso nuestro, que es, uno es que al perder la sensibilidad con el robot, ¿cómo sabe uno qué tanto está apretando los nudos y que no queden flojos o la sutura? Y la verdad es que efectivamente se pierde toda la sensibilidad con el robot, pero uno gana sensibilidad visual. Entonces, la visión es tan buena que uno ve cómo se estira la sutura. Entonces, ese es el momento de parar, porque si no, pues rompes la sutura porque el robot siempre te da todo o nada. Nos hacen una pregunta, si se les hacen biopsias hepáticas a los pacientes que hacen de derivación bilodigestiva. En nuestro caso sí, todos los pacientes hacemos biopsia hepática. No sé ustedes qué experiencia tengan, si hacen biopsias hepáticas o no al momento de la reconstrucción. Doctor Serpa, ¿quieres que conteste o contesto yo?
Nosotros no hacemos de rutina, a no ser que tenga una indicación específica, pero no lo hacemos. Nosotros lo que ocurre es que al paso del tiempo, y cuando me empecé a aficionar a hacer las vías biliares, a veces yo veía que costaba mucho trabajo encontrarlas. Digo, porque, vamos, cuando uno encuentra una vía biliar así amplia, grande, pues es accesible a hacer una derivación. Pero hay casos, también 2 recientes que tuve, donde no se encuentran muy fáciles las vías biliares. Entonces, lo que empecé a hacer es quitar el segmento 4 como una maniobra para descender la placa iliar. Y es muy interesante cuando uno quita la base del segmento 4, cómo rápidamente la reflexión de la cápsula de Gleason sobre la placa iliar, que Strasberg la describe así como una camiseta sin la cara anterior. Entonces, ahí al cortar esa zona, la placa iliar la desciende completa. Y entonces, uno, incluso a lo mejor el robot también lo va a lograr en algún momento, pero yo hago una incisión donde me quepa la mano nada más, y con el dedo siento donde acaba la placa iliar, entonces ya sé que la vía biliar queda de ahí para abajo. Entonces la desciendo muy fácil, meto el dedo, a veces la lleno de celulosa o de algún hemostático, la relleno tantito, y luego le pongo el separador que me hace tracción y me expone muy bien la cara anterior de los conductos, es decir, la placa me expone muy bien el conducto izquierdo fundamentalmente. Los derechos, como ustedes saben, sí los vemos más completos, a veces los encuentra uno ya inmersos en el parénquima, pero entonces siempre quito el 4 y en una muy buena cantidad. Y entonces lo mandamos a analizar rutinariamente. Yo no sé cuántos llevamos, no en todos, pero sí tenemos ya muchísimos casos y hemos encontrado de todo, desde fibrosis grado 4, colangitis, esteatosis. Esto a veces me lleva a la idea, como siempre digo, que no todos los que tienen una lesión de vía biliar tienen un hígado sano. A mí a veces me llama la atención, yo he tenido casos con una derivación muy bien permeable, que como que dispara un daño crónico y a los 3 años empiezan a tener daño hepático aún con derivación permeable. Y me he puesto a pensar si dispara autoinmunidad, si es colangitis de repetición, no sé qué haga, pero hemos hecho correlaciones, lo hemos informado ya de los hallazgos, incluso les hemos vendido hasta factores inflamatorios. Con el doctor Llorente una vez medimos interleucina 10 y la tenían bien elevada. Entonces, lo cierto es que no tampoco veo mucho sentido. Cuando ya siempre que yo veo trombocitopenia, vaso grande o varices, ya no me gusta mucho entrar a repararlas. Ya ahí prefiero mandarlas a programa de trasplante hepático porque ya le va a servir poco el ayudar, el hacer una derivación. Entonces, me fijo más en eso. Realmente el hallazgo histopatológico no tiene mucha relevancia, excepto que a veces nos hemos encontrado cosas interesantes, como el porcentaje de esteatosis, como algunos que tienen algún tipo de hepatitis autoinmune, raros, muy raros. Tenemos ya 30 años de reparar vías biliares, ahora somos ya muchos cirujanos, el doctor Ismael Domínguez, el doctor Mario Villatobá, Alan Contreras, Carlos Chan al principio del milenio se dedicó también a reparar vía biliar con nosotros. Entonces, ya somos muchos cirujanos, no todos quitan el 4. Yo lo hago de rutina, me facilita técnicamente la derivación, pero sí tampoco coincido con el doctor Serpa, no tiene mucho sentido darse alguna idea de qué puede, si alguien tiene una enfermedad hepática concomitante, pero en principio no. Muchos nos reportan colangitis. Yo era muy respetuoso del segmento 4, no le quitaba las ramitas que venían de la porta a la hora de abrir el izquierdo. Ahora ya la corto completo, las divido y llego hasta el ligamento redondo. Hago una lateral hasta el ligamento redondo, donde los derechos quedan incluidos en esa anastomosis. Luego hago otras cosas más. Veo una pregunta que llegó ahí cuando la confluencia está separada. A veces, cuando uno conductos sanos y quita uno el segmento 4, permite hacer una reconstrucción,
una anastomosis de conducto-conducto, una neoconfluencia, que no son muchos los casos que tenemos, pero funciona, y hacer una derivación muy amplia en ese sitio. Mientras más amplia y tejido y conductos sanos, mejor. Pero, perdón que me extendí, pero realmente no hacemos biopsias rutinarias de hígado. Sí, esa pregunta que ya respondió usted de lo de las neoconfluencias, nosotros también tenemos muy poquitos casos en que no podemos hacer la neoconfluencia. Casi siempre cuando tenemos un E4 hacemos una neoconfluencia para hacer una sola anastomosis bilioentérica. Hay muchas preguntas también sobre el papel de los tutores, que bueno, creo que eso no hay mucha controversia. Nosotros nunca los hemos usado y creo que la gran mayoría pues ha dejado o ha estado en desuso, ¿no? En los últimos años los tutores. Toda la diáspora de Hopkins son totalmente defensores, y uno interroga a toda la diáspora de Hopkins, desde John Cameron chico, Keith Lillimore, Carlos Yeo, Chotti, todos usan mucho una sonda transhepática. Incluso Steve Strasberg pone un percutáneo que luego lo avanza en la operación, lo cambia por uno de Silastic, ya que tiene un buen trayecto, lo avanza en la operación para disminuir la presión ductal, y a las 2 semanas lo regresa de la anastomosis. Yo usé muchos transhepáticos transanastomóticos, y hace ahí, al final del milenio pasado, en algunos casos llegué a basar la permeabilidad de la anastomosis en una sonda. Y aprendí que no, entonces luego empecé a quitar el 4, entonces ya no usaba. Pero en Estados Unidos sí es muy común el que usen transhepáticas, transanastomóticas, cuando menos transitoriamente. Yo también coincido contigo, Adolfo, pero yo algún caso todavía pongo, ¿eh? Hay algunos casos que hago que tocan unas portoenterostomías con conductos muy pequeñitos, que los dilato medio fuerza. Entonces sí meto una sonda ahí para garantizar la permeabilidad. Pero eso es con la idea de que vayan posteriormente a trasplante. Sí. Doctor Serpa, hay algunas preguntas acerca de qué hacer cuando tenemos estas fístulas bilioentéricas, como en el caso que presentamos nosotros, pero cuando la fístula bilioentérico espontánea es al colon. Como ya dijo el doctor Mercado, pues es terrible una situación de estas, porque si solo cuando tenemos una asa corta de la asa desfuncionalizada ya nos produce colangitis, imagínate lo que es al colon. El paciente vive con sepsis el tiempo entero. Hay que reparar rápidamente eso, hay que resolverlo. Un paciente no puede quedar con una fístula de ese tipo durante mucho tiempo. La calidad de vida es pésima, es más, el paciente no te permite estar fuera del hospital mucho tiempo. Sí, nosotros también hemos tenido un par de casos con fístulas bilioentéricas al colon, y lo que hacemos es hacer un hepático yeyuno, resecar, o sea, el manejo del colon es no solo como hacer un cierre primario simple, al colon sí hay que hacerle como una pequeña resección en cuña, ¿no? Para que sea tejido sano el que cicatrice, porque si se nos complica el cierre del colon en el posquirúrgico de un hepático yeyonostomía, pues también es algo ahí muy complejo, ¿no? Adolfo, Sí. del colon, a veces que el trayectito es tan fácil de cerrar como un muñón apendicular. Sí. Sin embargo, en un trabajo nosotros le pusimos ese el segundo componente. Hay veces que queda tan mal el colon que yo tengo varios, no más de 5, pero sí hemicolectomías derechas. Tengo uno de una señora que estuvo un ratote donde le hice antrectomía, quité primera porción de duodeno, porque a veces las fístulas al duodeno son más difíciles de manejar que la fístula biliar. A veces el duodeno destruido es muy difícil de manejar. Pero en ese caso me acuerdo que quité antro, primera porción de duodeno, 2 segmentos, uno de yeyuno y otro de ilio, y además el colon derecho, porque tiene una catástrofe ahí de comunicaciones, había tenido saratogas, o no sé, no me acuerdo cómo se llaman esos drenajes que les ponen Penrose, una Nelaton, y había agujeros en todos lados. Entonces, a veces tiene uno que hacer resecciones intestinales muy extensas. Hay veces que se deja todo dar, incluso las del duodeno, que son tan chiquitas, tan puntiformes, que no se cierran muy sencillitas pero sí hay veces que hay que hacer una resección amplia. Aquí hay una pregunta
y yo creo que vale la pena. Digo, sé que la mayor parte de nosotros nos dedicamos a esto de reconstruir los pacientes y todo, pero finalmente esta cirugía debería ser una cirugía que debería existir muy poco, ¿no? Y muchos de estos casos deberían ser prevenibles. Entonces nos preguntan cuál sería nuestra recomendación a un recién egresado para tratar de evitar meterse en un problema con una lesión de vía biliar. Doctor Serpa. Yo creo que primero controlar la vanidad y el ego. El cirujano comete errores cuando tiene mucha vanidad y mucho ego. Entonces, mientras más humilde sea el cirujano, menos lesiones va a cometer. Así como yo les dije, cuando yo tengo alguna duda, le pregunto al interno, porque el interno es el que tiene la anatomía más fresca, o por lo menos está más externo a la presión de la cirugía. Y lógicamente tener conocimientos de que en la vía biliar pueden haber variantes, y las variantes son las que pueden generar las lesiones. Y segundo, que los casos más fáciles son los que más lesionan la vía biliar. Por eso les mostré estos dos casos, y el que posiblemente vieron, el que tú presentaste, es un paciente de 24 años, no sé, a pesar de que relataba una colitis crónica o una colitis aguda, posiblemente era un caso también relativamente simple. Las mayores lesiones, las más graves, las he visto en los pacientes más simples. Aquellas cirugías electivas son las que se producen las mayores lesiones. Yo creo que hay que guardar humildad y respeto por cada una de las cirugías y hacerla como si fuera la primera vez. No es una carrera de tiempo, porque a veces cuando vamos ganando años con la cirugía, creemos que ser más rápidos es ser mejores. No, el tiempo de la cirugía es su tiempo normal y uno tiene que hacer las cosas de la mejor manera. Tiene que respetar a su paciente, porque ese paciente te colocó en tus manos su vida prácticamente, porque una lesión de la vía biliar, cuando es muy grave, se transforma en un trasplante, y un trasplante tiene una morbilidad y una mortalidad alta, además de que no hay los órganos suficientes. Una lesión grave de la vía biliar es terrible. Conocimientos básicos de anatomía, saber que puede haber variantes y ser humilde. Eso es lo más importante para evitar la lesión. Lógicamente, podemos seguir las recomendaciones de la visión crítica de Strasberg, que es muy valiosa, pero para eso también tenemos que tener conocimientos. Caso contrario, no vamos a llegar a ningún lado. Eso básicamente. Si me permite, doctor. Claro. Bueno, complementando también el comentario del doctor Serpa, yo sí aunaría mucho en el reconocimiento de la complejidad de la colecistectomía. Es muy importante tanto saber esta colecistectomía, que puede ser relativamente fácil, reconocer la colecistectomía, que nos puede llevar una mayor demanda en las técnicas quirúrgicas, a lo mejor un Parkland 5, a comparación de un Parkland 1, reconocerlas, no caer en la confianza, como dijo el doctor, del cirujano. La visión crítica de seguridad, que efectivamente, conociendo la anatomía, pues nos puede orientar bien para alejarnos de ese malentendimiento de la vía biliar principal. Sin embargo, pues también llegar hasta a la visión crítica de seguridad también en esos pacientes complejos, pues nos puede llevar hasta incluso a un mayor riesgo y un aumento en la disrupción de la vía biliar, y pues tener en cuenta otras salidas, como dicen las recomendaciones por Selles, de la utilización de la colangiografía de una forma rutinaria. Sabemos que hay escuelas de una forma selectiva, sabemos que hay escuelas que lo hacen de una forma rutinaria, pero si se puede tenerla y hacerla, nos pueden ayudar a evitarla, y pues también reconocer y tener la capacidad para realizar una colecistectomía subtotal, donde podamos dejar a un lado esa posible lesión de la vía biliar. Y pues ya por último, pues sí, ser humildes y pedir ayuda, si no nos podemos terminar esa colecistectomía. Bueno, perdón que voy a dar un comentario. Yo creo que lo que han dicho tanto el doctor Rangel como el doctor Serpa son
conceptos muy valiosos en todo aspecto. En el trabajo que se publicó recientemente en Annals of Surgery y creo que en Surgical Endoscopy, también en el Consenso de Boston, ahí participó nuestro hospital con el doctor Ismael Domínguez. Les voy a decir lo que no pusieron. Yo fui muy insistente en pensar la única forma real de disminuir las lesiones, no obstante que hago visiones críticas, infundibulares, opiniones de junto, etcétera, no se van, o sea, existen, como el coronavirus, ahí están. Entonces, la única forma real de disminuir las lesiones es disminuir los potenciales candidatos a una lesión. Y eso es pensar bien si el paciente requiere una colestectomía. Obviamente que yo les dijera ahí que la disquinesia vesicular no se debe operar, a todo mundo lo ven como de otro mundo, que se les hace inaudito que uno diga que una disquinesia vesicular no se debe operar. Y yo creo que no se debe operar, porque no es una vesícula, probablemente en algún caso excepcional produzca un cólico formidable, pero es una vesícula que se mueve mal, pero tiene paredes normales, no tiene inflamación. Y esas vesículas normales, 20% en Estados Unidos del millón de colestectomías, 200,000. Entonces, ahí, nada más por pura estadística, tienen 200 lesiones en pacientes por variantes como la que vimos en el primer caso. Esas variantitas que uno no puede ver con claridad, y en una vesícula que, claro, tiene un cálculo muy chiquito que presentó el doctor Serpa, pero una vesícula sin inflamación, con un calot que se podía ver. Luego, la segunda circunstancia es que ellos empujan mucho a seguir con el laparoscopio. Claro, ellos consideran, aunque lo dicen repetidamente, y yo lo repito mucho, la conversión refleja el buen juicio quirúrgico y no es una falla del procedimiento. Yo les puedo decir que las nuevas generaciones de cirujanos americanos sí. Para ellos es un reto total abrir una colestectomía. Yo particularmente no tengo ningún conflicto en abrirle a quien sea con tal de no lesionar el labio biliar. Entonces, pero ellos no. Entonces ellos empujan y empujan a seguir haciendo, y entonces se comunican por WhatsApp y por internet y le preguntan a otro fulano de junto cómo está, que se ve y que les diga lo que es, o sea, no nomás a las personas que están en sala. Entonces yo creo que eso también no hay que vencer un poquito esas cosas, porque yo creo que no veo mejor que el laparoscopio y el robot, pero sí toco mejor. Y para mí la mano es increíblemente buena para sentir la bolsa de Hartmann, para sentir la arteria hepática. Yo siento, la que opera en una cirugía abierta es la mano. Y ahí siente uno todo. Y si uno no puede despegar, acabamos de escribir esto con la doctora Rueda de León en del conducto el pseudomirici que le pusimos, que es el calote evanescente, que el doctor Strasberg nos dice que pues eso es que como pone sus consideraciones cómo hacer en esos casos, pero hay veces que en estos pseudomiricis el proceso inflamatorio de la anatomía ocluye el triángulo de calote y uno no lo puede ver. Y entonces a veces abierta con la mano adentro uno puede sentir ciertas variaciones. Entonces, yo pienso que cuando esté muy difícil el caso, meter la mano puede ayudar mucho. Y entonces, y después, si no lo puede uno resolver, pues un orificio a la vesícula, drenar los cálculos, a veces todo el lodo, a veces puede haber inclusive bilis contaminada, y dejar un drenaje, y en un segundo tiempo hacer una colestectomía bien planeadita, a lo mejor con una persona que esté más familiarizada con hilo biliar, con el hilo hepático, pero yo creo que eso lo que han dicho ustedes es muy valioso, y no empeñarse ni en seguir con el laparoscopio, ni hacerlas, ni salir con la vesícula en la mano. No pasa nada. Yo tengo mucha gente que he tenido que cortar la vesícula a nivel de la bolsa de Hartmann, porque no me deja ver más adentro.
y luego se enteran que tiene un pedacito de vesícula y que qué les va a pasar y pues unos no han hecho nada, tengo uno que sí hizo y se la complementé, le hice otro ya 2, 3 años después, parecía yo no sé si era un cístico remanente, yo creo que sí un pedacito de vesícula que dejé, pero era un cístico ancho. Entonces, le hicieron con endoscopía, la abrieron abajo y seguía produciendo calculitos. Sí, lo que tenía un remanente de vesícula que en su momento no se veía. Pero yo creo que eso sí es lo que uno debe hacer porque realmente una lesión de vía biliar le transforma la vida al paciente y al cirujano. Yo no creo que un cirujano que desafortunadamente le ocurre este tipo de accidentes vuelve a comportarse quirúrgicamente igual. Es, eh, es, un, es una difícil para el paciente y difícil para el cirujano. Entonces, yo creo que lo que ha dicho el doctor Serpa y el doctor Vergel es muy correcto y así comportarse es una buena opción. A mí me gustaría hacerlo como muy, muy concreto y cuando uno justo va saliendo de la residencia, uno tiene como es justo esa afronta por resolver el problema, ¿no? Y hacerlo bien. Y yo creo que ese es probablemente el tenor para tratar de evitar el problema. Y con esto creería yo que mis consejos serían, uno, hacer colangiografías tempranas. Una colangiografía temprana se hace picando la vesícula con una aguja y un venoset y la llenas de contraste y eso vacía eventualmente hacia la vía biliar y de esa forma vas a poder ver mejor la anatomía que no estás viendo cuando estás intentando disecar. Poner el número de puertos que necesites. Yo en lo personal uso casi siempre 3 puertos, pero si necesito 4, pongo 4. Si necesito 5, pongo un quinto, no importa. Y si se ocupa convertir, hay que convertir al paciente. Eso también hay que dejarlo claro. Y cada vez más frecuente ante una vesícula con un calot muy inflamado o que no se logra ver, hago colecistectomías subtotales, ya sean reconstitutivas o fenestradas, pero es cada vez más frecuente que yo haga una colecistectomía parcial o subtotal. Y finalmente, algo que ya dijeron todos, pues hay que dejarse ayudar, ¿no? Hay que ser humildes y hay que dejarse ayudar en el quirófano. Siempre va a haber alguien que te pueda ayudar a hacer las cosas mejor. Hay que recordar que a quien tenemos que ayudar en todo caso es a los pacientes. Preguntan algunos que en el momento de convertir, doctor Mercado, ¿usted prefiere alguna incisión en particular? Sí, llama la atención de todas las que uno ve, cuando uno hace después del neumoperitoneo, si uno la hace muy, muy arriba, luego queda bien montada sobre ya que la pared se recupera, queda muy montada sobre la costilla. Yo les hago una incisión pequeñita subcostal. Puede ser a veces una KER típica o puede ser así una más acostadita, pero lo único que hago es que me quepa la mano. Es lo único que me pongo. Tan grande como necesite para meter la mano. Igual en las reparaciones, que me quepa la mano y nada más. Pero les hago una subcostal pequeñita. ¿Usted, doctor Serpa? A ver, estábamos tocando el tema de que los nuevos cirujanos, digamos, tienen mucha experiencia en la laparoscópica y decía el doctor Mercado que en los Estados Unidos empujan muchísimo a terminar por laparoscopía. Todos los días nosotros también tenemos programa de residencia y siempre me preocupa porque muchos de ellos nunca o casi nunca han visto una colestectomía abierta y para ellos se les hace difícil. Y el único consejo que les puedo dar es que hagan una incisión grande, porque operar una colestectomía con una incisión pequeña, como lo hace el doctor Mercado, se tiene que haber nacido en la época de la colestectomía abierta, con toda la técnica, con las compresas, con los separadores y toda ya una maña, digamos así, para poder operar por una incisión pequeña la vesícula. Para un residente o para un cirujano joven recién formado, una incisión grande
es mucho más pequeña que la incisión o el Mercedes que se va a llevar para el trasplante. Entonces es mejor hacer una buena incisión, una buena presentación. Recuerden que no en todo lugar donde se opera hay un separador de hígado especial que permite mantener la presentación de forma adecuada. Entonces, una incisión grande es importante cuando yo no soy un cirujano con experiencia. Si yo lesioné la vía biliar, la primera cosa es llamar a otra persona un HPV o drenar y mandar. Eso es lo mejor. Si es que ya soy obstinado y decido yo mismo reoperar el paciente o yo mismo resolver, por lo menos haz una buena incisión que te permita tener un acceso adecuado a la vía biliar. ¿Sí? Yo particularmente me formé en un programa en el Brasil que hacíamos colangiografía rutinaria, pero hoy en día yo la hago solo selectiva en aquellos pacientes que ameritan o que justifica la realización de la colangiografía. Las laparoscópicas, de regla general, yo utilizo 4 puertos. 4 puertos. Un tiempo hice unas pocas por 3 puertos, pero creo que no se justifica. Tengo trócares de 3 milímetros que no incrementan en nada la incisión en el paciente, ni el dolor en la herida, y que realmente ni siquiera cierro la piel, solo coloco un Steri-Strip y la cicatriz queda mínima y el dolor es mínimo. La óptica de 30 grados, eso es fundamental, ¿sí? Yo uso óptica de 30 grados de toda la vida, fue así como aprendí y creo que me permite ver mucho mejor las estructuras y me permite ver tanto de frente como de la parte posterior del triángulo cístico. Eso básicamente, eso lo que yo les recomendaría a los cirujanos jóvenes, y si es que tienen miedo de operar abierta, pues que llamen a un cirujano, eso es mucho más responsable. Es correcto. Pues creo que ya estamos en tiempo para parar un poco con la sesión. Muchísimas gracias a todos por su tiempo, a todos los que nos están viendo a través de streaming. Tenemos muchos asistentes, tenemos más de 500 asistentes en muchos países de Latinoamérica. Estamos muy contentos con esta transmisión. Agradezco enormemente a los ponentes, al doctor Mercado, al doctor Serpa, y al doctor Rangel, porque de estas ponencias es justo que se vino la demanda de poder compartir con todos ustedes estos conocimientos. Entonces, simplemente me gustaría un último comentario del doctor Serpa, por favor, para cerrar. Bueno, primero agradecerles por la invitación. Espero que hayan podido, en algo haya contribuido para el conocimiento. Y volver a lo mismo que ya dije, hay que tener humildad y hay que dejar el ego de lado. La lesión de la vía biliar es muy grave y hay que ser bien prudente. Hay que operar siempre como si fuera la primera, con mucho criterio. Y hay que estudiar y pensar que siempre pueden haber las variantes, porque las mayores lesiones que yo he visto son aquellas que hay variantes y en las cuales el paciente, porque el cirujano nunca va a hacer daño, ¿no? El cirujano siempre está pensando que está haciendo lo correcto y por eso es importante tener mucho criterio a la hora de operar. Nada más. Gabriel, si nos gustas dar algún último comentario. Sí, doctor, muchas gracias. Pues gracias a todos, gracias a usted, doctor, por la invitación a la asociación. Y pues para cerrar, yo creo que es una visión que le he escuchado a usted, también al doctor Mercado. Pues primero que nada es la prevención de esta patología. Es una cirugía que a muchos nos puede apasionar y todo, pero pues lo ideal es no hacerla. La reparación de la disrupción de la vía biliar y pues también mucho de la discusión del abordaje mínimamente invasivo contra el abordaje abierto como cualquier otra cirugía, pues lo primordial es mantener la seguridad del paciente y los principios de calidad. Ya está bien reportado los principios de calidad de una buena hepático yeyuno anastomosis, lo que ya se conoce de conductos no devascularizados, amplia, con el drenaje de todos los segmentos, pues tenerlo siempre eso. Y yo creo que mientras se tengan los buenos resultados, pues el abordaje mínimamente invasivo y el abordaje abierto, pues se tendrá ya otras cuestiones de
del menor dolor postoperatorio, todo eso ya se verán con el seguimiento a largo plazo, pero pues esa sería mi conclusión y pues nuevamente muchas gracias. Gracias a ti. Doctor Mercado, un último comentario. Gracias, Adolfo. No, felicitarlos a todos. Fue un gusto compartir con el doctor Salpa, con el doctor Rangel. Y muchas felicidades, Adolfo, por tu iniciativa de estarlos haciendo. Yo estoy seguro que tienes una gran experiencia en invasión mínima en robótica y a seguir adelante. Y muchas felicidades y gracias por invitarme a este simposio. Pues muchísimas gracias a todos una vez más, de verdad. Ustedes hicieron esta charla, tuvimos más de 550 asistentes y de 16 diferentes países, hasta donde enviamos un afectuoso saludo y pues hasta la próxima. Cuídense mucho todos. Qué gusto. Gracias. Chao, chao.